amigos y hablábamos de la predicación, ¿no? Y la predicación definitivamente se convierte en una experiencia, y es una experiencia, mis hermanos, que se expone dependiendo de muchas circunstancias que son importantes, y creería que una de ellas es las experiencias que estamos viviendo, ¿sí? Y cuando hablaba con un amigo acerca de la predicación, yo le he dicho, mi predicación ha cambiado bastante, ya a la que en algún momento exponía normalmente de mi ministerio ahí en Colombia, y pues estoy guardando sermón a sermón, poquito a poquito, porque definitivamente son cosas que nunca me había sentado a pensar. Hay algo que me ha estado pasando normalmente mientras que estoy por allí. Yo cuando practicaba ciclismo, pues yo tuve muchas caídas, es muy normal en el mountain bike, y una de ellas, pues yo tengo una pequeña desviación de la nariz. Nunca me la operé porque no quería dejar de entrenar y porque eso me iba a parar mucho tiempo la psique allá en Colombia, y hoy ya me arrepiento de no haberme hecho en el momento que es. Entonces he ensayado con muchas cosas para que se me despeje la nariz. Normalmente yo no respiro bien por la nariz hasta que me la opere, cuando no sé, pero ahorita no será. Ya. Y se me olvida, y yo en la calle normalmente ando con un dispositivo magnético que me lo coloco aquí, parece un piercing. Ya. Entonces, y ya me ha pasado, ayer fui a una casa, toqué la casa y se me olvidó quitarme el aparatico y apenas veo que la persona me queda mirando la nariz. Ayer en la tarde, todo el tiempo tengo que estar explicando, y pues ayer en la tarde que pasé esa, apenas inmediatamente me lo quité, pero me tocó que explicar, y dije, no le voy a decir a la iglesia porque ya es muy normal que yo esté en el carro y me lo ponga, y lo tengo aquí. Pero ha sido lo único. He intentado con banditas, he intentado con aceites, he intentado con todo, y en la noche no concilio muchas veces el sueño. Es por eso, porque me despierto con la nariz completamente apretada, ¿no? Entonces ensayé con eso y ha sido una bendición. Se parece una arita y uno se lo coloca aquí y pues no es bonito, pero eso yo me lo coloco inmediatamente. Yo no sé qué hace, lo he investigado, pero yo no le encuentro la ciencia a eso, pero me ha ayudado muchísimo y me ha disminuido roncar, obviamente, en la noche en un 90%, 80%, mucho. Entonces, igual, no es para que todo el mundo ahorita tenga un aparatico de esos, pero se los aconsejo. Muy bueno, así es. Ahorita estaba allí sentado y mientras que estaba haciendo, no quería colocar hoy presentaciones, pero me animé y estaba en la escuela sabática y me puse a hacer y analicé otras cosas lindas. Mientras que estaba haciendo eso, yo también pensaba que tan fácil hoy es estudiar la Biblia. Cuando ustedes estén estudiando la Biblia, los que les gusta hacer sermones, les voy a regalar una herramienta bien bonita, y es una aplicación, y usted le coloca análisis semántico de cualquier versículo. Nunca le va a dar un sermón, pero le da una estructura a la profundidad de los versículos que usted puede sacar de ahí 20 sermones. Es como si usted le diera en un cuarto y usted se encarga de decorarlo como quiera, ¿sí me hago entender? Entonces le dan el cuarto en blanco y usted ya lo hace como quiere. Es tremendísimo, muy lindo. Y analicé unas cosas para el tema de hoy, mis hermanos, y quise pensar, bueno, esto sí, en la mañana, en la madrugada estaba orando, y quise, se me vino
dentro de la ilustración que quería para el sermón de hoy, para la temática de hoy, pensé en esta dama, en Ana. Y entonces me gustaría, mis hermanos, que abramos nuestras Biblias en el libro de Primera de Samuel, el capítulo 1, versículos 5 al 6. Y más que tocar la historia de Ana, porque lo hemos visto muchas veces, mis hermanos, muchísimas veces creería yo, quisiera que nosotros analicemos algunas cosas que son bien importantes dentro de esta historia, pero más que la historia, mis hermanos, quisiera que habláramos acerca del contexto en el que se encontraba Ana, ¿no? Todos conocemos la historia. Todos conocemos la historia, ¿no? Ana, la mujer que le oró al Señor para tener un hijo. Y dentro de la biología de una mujer, en algún momento lo hablamos, pues es muy bonito tener hijos, pero hay algo bien interesante. Eso ha dejado de ser un tabú y hoy encontramos muchas damas que no quieren tener hijos. ¿Lo hemos visto? ¿Sí? Es algo muy normal. Cuando yo fui a operarme, porque yo no quería tener más hijos, ya también les he contado la historia, lo interesante es que conmigo también, ese día fue algo bien curioso porque pues toda mi vida yo planeé 2 hijos y no más, para mí eso está bien. Y aunque era muy joven, 27 años, no sé, 26, 27 años me operé. ¿Cuántos años tenía Sofía cuando nació? 26, 27 más. No recuerdo. Y yo dije, ya, ahí está bien. Y yo fui, yo mismo tomé la decisión y fui todas las cosas, ¿no? Y a mí todo el tiempo me preguntan, pastor, ¿y qué va a pasar? Y si algún día quiere tener más hijos, y si muere su esposa y la otra mujer le va a pedir más hijos. Y una cantidad de situaciones que mentalmente empiezan a hablarle a uno. Y yo digo, pero es que yo no quiero tener más hijos. Y eso se convierte en un tabú para otras personas porque dicen, pero usted cómo no va a tener hijos si es tan joven. ¿Cuántos hijos más no puede tener? Y digo, pues sí, pero no quiero tener más. Y aunque ustedes no crean, hay muchos hombres que en algunas ocasiones se han acercado a mí y dicen, pues a mí me daría muy duro que mi mujer me pida un hijo y yo no se lo pueda dar. ¿Qué pasa conmigo como hombre? Y cuando me hablan de esa manera, mis hermanos, yo digo, ¿qué cantidad de cosas tienen las personas en la cabeza, no? ¿Qué cantidad de cosas? Y yo digo, no, a mí no me da nada, yo no quiero tener más hijos. Ese día que me fue a operar, habían jóvenes más jóvenes que yo, que nunca habían tenido hijos y que en su mente tomaron la decisión de no tener hijos y fueron a operarse porque nunca en su vida quieren tener un hijo. ¿Ya? Y cuando yo pienso hasta qué punto hay muchas situaciones que más llegan a ser preconceptos de las personas, ideas preconcebidas de las personas, que realmente piensan más en lo que les han enseñado de la estructura de lo que tiene que ser un hombre, que en la estructura de lo que realmente, mis hermanos, es un hombre. ¿Qué es lo que piensa una persona de lo que tiene que ser un hombre y qué es lo que tiene que aportar un hombre y qué es lo que debe ser un hombre? Pero lo que me da más tristeza es que aún así hay ideas, escuchen bien, mis hermanos, hay ideas donde dicen las personas qué es lo que va a pensar Dios de que usted no pueda tener más hijos. Ahora, yo tengo en mi mente una idea bien concreta de por qué sí, por qué no. Para mí está bien no tener más hijos. Y personalmente yo creo que Dios no está en contra de que yo no quiera tener más hijos. ¿Lo entienden? Pero hay personas que como culturalmente todo el tiempo están pensando que eso no está bien, entonces ya meten otra espinita. ¿Cuál es la otra espinita? Pero ¿qué es lo que piensa Dios de usted? Y cuando yo pienso en eso, yo digo, pues Dios no piensa en nada, a mí no me ven con esas situaciones. Y yo bastante me he sentado a mirar la Biblia como para que me vayan
persuadir qué es lo que piensa Dios si quiero tener hijos o no. A mí no me vengan con esa situación. Pero el problema no es eso. El problema es que hay personas que realmente no se sienten bien porque alguien les dice, es que Dios piensa esto. ¿Y saben qué dice? Se dañan su vida espiritual, mis hermanos, porque piensan qué es lo que está pensando Dios en mí por lo que he hecho. Entonces yo muchas veces digo, ¿qué tantas cosas tenemos nosotros? Y no falta el que piense todo el tiempo, no, yo no me puedo operar porque le voy a fallar a Dios. Y yo digo, pues está completamente equivocado. Si usted no quiere tener hijos, no le está fallando a Dios. Hay personas, hermanos, que no creman a sus familiares y no los pasan por fuego porque tienen estudios bíblicos donde dicen que eso es pagano y que no debería hacerse. Y tienen un estudio así grandote donde dice eso es abominable ante Dios. Porque yo lo escuchaba en el cementerio y uno dice, ¿de dónde sacan tantas cosas? ¿Hasta qué punto se lo están inventando y aún así utilizan la Biblia para persuadir y para, no sé, cuadricular la mente de muchas personas a decir es que tiene que ser así? Ahora, yo hoy quiero hablar de Ana, algo que es muy importante. Yo vengo de una iglesia, mis hermanos, la última iglesia es la iglesia más diferente que yo he tenido. Todas son muy parecidas, pero la última es de donde yo vine muy diferente a todas. Muy diferente, y en el contexto de Colombia, que Colombia es una iglesia muy conservadora. Pero Ana, mis hermanos, hoy que veamos y que quiero tocar la historia de Ana, no me gustaría, mis hermanos, que hablemos de Ana en el aspecto de la mujer que era estéril, sino el aspecto de lo que sufrió Ana y por qué Ana se sentía mal, mis hermanos. Ahora, vamos a leer algunos puntos que son importantes, versículo 4 y versículo 5. Y dice, vamos desde el versículo 3. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad, su esposo Elcana, y dice, el varón subía a su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Versículo 4, versículo 5. Y cuando llegaban el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba Penina a su otra esposa, su mujer, a todos sus hijos y a todos sus hijos, a cada uno su parte, les daba un dinerito o les daba algo que poseía y que ellos podían tener. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. El versículo 5 y el versículo 6 empezamos a ver un personaje que se llama Ana. Y Ana es una mujer que, como todos saben, es una mujer estéril que no puede tener hijos. Cuando mi esposa estaba diciendo que nosotros íbamos a ser misioneros, estábamos en un contexto donde mi esposa le habían dicho que no podía tener hijos. ¿Cuántos médicos nos dijeron que no podíamos tener hijos? Como 3, 4. Yo creo que ni siquiera yo llegué a orarle a Dios por tener hijos, la verdad. No le oré, solamente lo asumí. Y lo que hablaba con mi esposa en ese momento es, pues nos vamos de misioneros para todo el mundo a predicar. Era una idea que teníamos. Ahora, Ana, mis hermanos, esta mujer que no podía tener hijos, al parecer era una persona presionada como persona, pero ahora dice el versículo 6, y su rival, o sea, la otra mujer. No, es que eso, ser un esposo con dos mujeres debe ser muy duro. Yo no sé cómo hay hombres que en algún momento quisieran o que les gusta tener dos mujeres a la vez. Este hombre Elcana con una estaba bien, pero las dos, imagínense, una haciéndole rivalidad a la otra y el hombre mediando todos los días, 360 días del año, y así todos los días de la vida mediando con dos mujeres, debe ser muy duro. Suficiente con una, ¿no? Suficiente con una, Señor. Yo no sé a quién se le metía en la cabeza tener dos. Y entonces el versículo 6 dice, y su rival, ¿qué, mis hermanos? La irritaba.
enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Ahora hay dos puntos importantes allí. Culturalmente, Ana sufría por dos cosas que ella tenía en su mente. La primera, mis hermanos, la primera era que las mujeres solamente habían nacido y crecido con un propósito y una vida. ¿Cuál era, mis hermanos? A ver. El matrimonio y la maternidad. ¿Para qué servían las mujeres? Para nada más. Hermanos, como conejitas, solamente existían para tener hijos. Pero ella había crecido en una cultura donde mis hermanos le habían dicho que la mujer solamente servía para eso. No sé qué hubiera hecho mi mamá en ese tiempo. Manda a volar a todos esos hombres. Ya. Pero en ese tiempo las mujeres sufrían mucho. Pero esto es muy interesante. Lo interesante es que culturalmente se mezcló tanto la cultura con el pensamiento de Dios, y realmente esto no era un pensamiento judío, era un pensamiento cananeo, donde los cananeos veían la fertilidad como un regalo de los dioses. Y cuando los hijos de Dios que no podían tener hijos, inmediatamente, como tenían ideas de otras culturas, ahora ¿qué es lo que decían? Yo soy una persona maldecida por Dios por no poder tener un hijo. Ahora, ¿eso era una idea que Dios tenía para sus hijos? No. ¿De dónde había crecido eso? De personas que no conocían a Dios, pero sí conocían muy bien las culturas. Y muchas veces, mis hermanos, culturalmente empezamos a tener tantas ideas, pero lamentablemente las mezclamos con la iglesia. Hermanos, y eso es como mezclar el agua con el aceite. No siempre casan. No siempre casan. Y Ana sufría en su corazón porque culturalmente, ¿qué es lo que tenía que hacer? Tener hijos. Y dice, lo único que aspiraba a una mujer era el matrimonio y la maternidad son la máxima realización de una mujer. No hay más. Y el pensamiento sería, ¿hasta qué punto realmente Dios quería esto para una mujer que solamente en su mente creciera y pensara que quería tener hijos y que no servía para más? Y si no podía tener un hijo, pues no servía para nada. ¿Eso es un pensamiento correcto? Un pensamiento correcto es que una mujer que no pueda tener hijos no sirve para nada. Ahora, y esto es algo que nos regala. Ustedes saben, cuando los muchachos se casan y se demoran para tener hijos, ¿saben qué es lo único que les preguntan? ¿Para cuándo están los hijos? Y uno dice, ¿cuál es el afán de que tengan muchachos? Cuando me casé, tuve mis hijas, mis niñas salieron como 5 años después, y yo digo, ojalá se hubieran demorado otros 3 años más. Más no la estaba pasando. Yo estaba pasándola muy bien. Pero los muchachos crecen, ¿y qué es lo primero? ¿Y para cuándo los hijos? ¿Y usted para cuándo? Y uno dice, déjenlos tranquilos. ¿Cuándo van a tener hijos? Cuando quieran. ¿Cuál es el afán? Pero es que nos acomodan, hermanos, y metemos hasta la vida espiritual. No, es que tener hijos es una bendición. Ustedes se lo están perdiendo. Pues estar casados también es una bendición. ¿Sí o no? Y ahí es donde uno dice, ay, cómo los apretan, pobrecitos. No, todo el tiempo, ¿cuándo va a tener hijos? ¿Cuándo va a tener hijos? ¿Cuándo va a tener? Cuando quieran. Y para más que tal que una de estas damas no pueda tener hijos, y todo el tiempo le estamos preguntando, ¿y para cuándo los hijos? ¿Ustedes saben qué siente esa dama por dentro? ¿O qué siente ese caballero por dentro? Pero ¿saben por qué todo el tiempo lo estamos pidiendo? Porque culturalmente somos así, mis hermanos. Vaya, díganle a los europeos, con 40 años ellos se sienten jóvenes para tener un hijo. Con 45 años se sienten jóvenes para tener un hijo. Pero nosotros, ¿qué es lo que queremos? Meterle un hijo como sea. Pobrecitos estos jóvenes de hoy en día.
Pero ¿saben por qué, hermanos? Porque usted lo criaron así, a mí me criaron así, y porque nosotros pensamos que esa es la vida, pero se nos olvida que hay una cantidad de gente que piensa diferente. No, y ¿saben qué es lo que me llama más la atención? Que le metemos a Dios a eso. Y no falta el que crea que es que realmente Dios quiere que tenga y se hacen ideas que son incorrectas. Ahora miren esto. Miren esto. El matrimonio y la maternidad son la máxima realización de la mujer. El origen, concepción cultural patriarcal en sociedades antiguas. Ahora, estas personas todo el tiempo crecían con la noción de que las mujeres solamente servían para eso. Y entonces, ¿qué es lo que había dentro de Ana? Un vacío. Y eso la llevaba muchas veces a pensar si lo que estaba pasando con ella era un problema espiritual. Porque ¿saben que lo primero que hace Ana cuando no puede tener hijos? Irse para la iglesia. ¿Saben por qué? Porque de una u otra manera también pensaba que su problema, ¿quién era? Dios. ¿El problema de Ana era Dios? Ahora miren lo que dice el versículo 6. Me gusta mucho lo que dice el versículo 6. Versículo 6, hermanos. Versículo 6. Y su rival, escuchen bien, la irritaba. ¿De qué manera la irritaba esta mujer a la otra? Miren lo que utiliza, enojándola y entristeciéndola porque Jehová, ¿a quién le habían echado la culpa? ¿Qué es lo que hacía una mujer con la otra? Jehová, que mis hermanos, te ha cerrado el vientre porque Jehová, escuchen bien, no le había concedido tener hijos. ¿Y qué es lo que utilizaba una dama con la otra para hacerla sentir mal? El Señor te está castigando y por eso no puedes tener hijos. Pues pobrecita esta dama, imagínense, ¿acaso el destino o la vida que ella había tenido, ella era la culpable o cuál era el problema que había tenido? ¿Realmente era un problema con Dios? Pero la situación es que nosotros utilizamos la iglesia y utilizamos a Dios y eso es tan perjudicial, hermanos, escuchen bien, tan perjudicial para las personas que están sufriendo por dentro cuando nosotros utilizamos a Dios para castigar, utilizamos a Dios, mis hermanos, para traer una idea incorrecta a las personas y al final cuando empiezan a crecer aborrecen tanto a Dios porque Dios es el que se los está castigando. Pero mi pregunta sería, ¿realmente Dios quiere que tú pienses lo que estás pensando? ¿Tu problema es con Dios? No, muchas veces ni tu problema es con Dios. Pero utilizamos a Dios para eso. Yo me acuerdo que cuando era niño, siempre en Colombia la situación de obedecer es algo muy... Cuando yo era niño, bueno, cuando todos éramos muy niños a sangre o a lo que fuera, pero había que obedecer, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Como sea, nosotros teníamos que obedecer en casa. Y siempre nos decían mucho cuidado que Dios lo castiga. Si usted desobedece a su mamá, no se vaya para allá porque Dios lo va a castigar. Cuando éramos jóvenes nos decían, si usted entra a una discoteca, allá no están los ángeles del cielo y no hay nadie que lo proteja y Dios no está allí y Dios lo va a castigar. Y todo el tiempo, ¿saben con qué pensamos? Que hay un Dios castigador que todo el tiempo quiere el mal para todos, ¿no? Cuando yo crecí, mis hermanos, y analicé muchas cosas de las que me decían, yo decía, ¿por qué me decían tantas tonterías? Todo eso es mentira. ¿A usted quién le dijo que una persona que esté en una discoteca no tiene la protección de Dios? Eso es una mentira. ¿Acaso Dios no se mete hasta el prostíbulo más terrible de este mundo para sacar a esas personas de allí? ¿Sí o no? Pero nosotros utilizamos a Dios, mis hermanos, utilizamos a Dios para volver más serias las cosas todo el tiempo. Y al final lo que estamos colocando es una imagen negativa de Dios y Dios nunca ha querido que muchas personas piensen de esa manera, pero yo utilizo a Dios, su imagen, su poder, lamentablemente el amor que las personas le tienen a Dios para castigarlas y para utilizar y para que tengan ideas incorrectas.
Y las personas crecen con ideas incorrectas y ¿saben qué es lo primero que dicen? Es que en la iglesia me dicen eso. Y uno dice, ¿de dónde sale tanta cosa? Ahora. Dios tenía un propósito con Ana. ¿Cuál era el propósito con Ana? Uno, la influencia cultural también, ¿no? La influencia cultural ya había dicho que ella, mis hermanos, la influencia cultural ya había dicho que ella era una castigada por Dios, pero realmente el Señor tenía un plan con ella. ¿Cuál era el plan de Ana, mis hermanos? El plan era muy diferente. Mientras que uno le estaba diciendo a Ana que había sido castigada por Dios porque no podía tener hijos, Dios le estaba utilizando esto de manera muy diferente y gracias a Dios, Dios no es como nosotros. Gracias a Dios, Dios no es como yo. Gracias a Dios, Dios no es como usted. Gracias a Dios. Pero dentro de esto, mis hermanos, dentro de todos estos pensamientos, ahora Dios no estaba utilizando la infertilidad de Ana para castigarla, sino para madurar su vida espiritual porque tenía un plan con ella. Imagínense, mientras que una le estaba diciendo, Dios te está castigando y por eso no puedes tener hijos, Dios realmente lo que estaba haciendo era un plan detrás de su vida espiritual. ¿Saben por qué? Porque Ana realmente tenía que probar algo de manera diferente, porque Ana tenía un plan muy diferente a la otra esposa de Elcana. ¿Cómo se llama la damita? Penina y Ana tenían dos planes muy diferentes. ¿Por qué Penina podía tener hijos y Ana no? Simple, mis hermanos, porque Ana tenía un plan diferente a Penina. Penina podía tener todos los hijos que quisiera, pero Dios no le había permitido. Ahora hay un punto importante. Dios en su plan no había permitido que Ana no tuviera hijos porque Dios tenía un plan con ella. Pero Penina estaba utilizando a Dios de manera... la estaba colocando a Dios en contra, diciéndole que la estaba castigando. Pero Ana tenía que tener una experiencia diferente a la de los demás. Y por eso cuando llegan las dificultades, mis hermanos, no significa que Dios te está castigando. Pero hay experiencias que tú tienes que vivir a través de eso para que conozcas quién es Dios, porque hay un propósito de Dios contigo. Hay un propósito de Dios con cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué llega la infertilidad a una persona? ¿Por qué llega una dificultad de una otra manera? ¿Por qué le llegan problemas económicos a uno? ¿Por qué llegan algunos problemas que ni siquiera nos hemos buscado? Bueno, el que se ganó una cirrosis por estar tomando, pues pídale perdón a Dios, igual, pues, arregle su vida con Dios, pero se lo ganó, ¿no? Pero muchas veces llegan problemas que nosotros no hemos buscado. Pero Dios tiene un propósito con cada uno de ellos. ¿Y por qué hay personas que tienen esas experiencias y otras no? Porque esa experiencia es valiosa, porque Dios tiene algo para ti. Ahora miren esto. Son dos textos que encontré del Espíritu de Profecía y me gustan mucho. Nada ocurre en nuestra vida que el Señor no permita para nuestro bien, aunque no lo entendamos en el momento. No lo entendamos en el momento. Miren este segundo párrafo, mis hermanos, también me gusta mucho. En la providencia de Dios, incluso las pruebas más amargas pueden convertirse en bendiciones, ¿qué, mis hermanos? En bendiciones ocultas. Por favor, lean otra vez el segundo párrafo. En la providencia de Dios, incluso las pruebas más amargas pueden convertirse en bendiciones ocultas. ¿Por qué el porqué de las cosas, mis hermanos? Yo te voy a decir, yo tampoco lo sé, pero Dios tiene un plan con todo. Dios tiene un plan con todo. Hay experiencias, mis hermanos, hay experiencias que Dios quiere que tú vivas. Pero es para el beneficio tuyo, aunque en algunas ocasiones estas experiencias sean amargas. Yo todavía
hace mucho tiempo yo le dejé de decir al Señor, Señor, ¿por qué me quitaste a mi papá cuando yo era un niño? ¿No? Porque fue muy difícil para mi casa. Cuando yo hablo con mamá, que les dije que tuve la oportunidad, no sé si, bueno, creo que fue en otra iglesia, yo tuve la oportunidad de hablar con ella ya como una persona adulta, ¿sí? Y yo no había hablado con mamá así. Siempre había hablado con mamá como un hijo con su mamá, no es más. Pero en esta ocasión que vino, yo salía a caminar con mamá, casi siempre 1 hora. Y yo, mamá, vámonos a caminar. Y nos íbamos a caminar 1 hora. Y en las caminatas ahora yo empecé a preguntarles tantas cosas a ella, cómo fue su proceso de viudez, qué le tocó que vivir, pero yo nunca le había preguntado eso a ella como hijo. Yo sé que lo que vivió porque yo lo viví con ella como hijo, pero yo nunca se lo pregunté como ella como mamá. Y ahora cuando íbamos caminando todo el tiempo y ella me explicaba qué es lo que sentía, cómo lo sentía, y aunque eso ya pasó hace más de 30 años, mis hermanos, todavía se le venían las lágrimas y ella llorando muchas veces me decía, me tocó que vivir esto y esto y esto, y yo lo supe apenas hace un mes, no lo sabía. Y ella me dijo, mire, me tocó esto tan difícil, una vez un hombre trató de forcejearme y ustedes nunca lo supieron, y yo apenas lo supe una semana, hace un mes. Y ella me dijo, pero yo nunca se lo dije, porque yo era la mamá y el papá de la casa, y yo no se lo podía decir a ustedes. Y yo todo el tiempo la escuchaba y la escuchaba, su vivencia como mujer a mi edad. Y yo decía, yo no puedo creer que mamá haya vivido todo esto y yo no lo hubiera sentido de esa manera. Y entonces, mamá es una mujer de temperamento bien regio, bastante regio. Pero cuando ella me contaba todo eso, yo digo, no, pues con razón. Una mujer suavecita no hubiera podido vivir todo lo que me está contando. Definitivamente Dios coloca cargas en algunas personas que son difíciles, pero créanme, mis hermanos, que después todas las cosas salen para bendición. Y cuando yo veo todo lo que le tocó que vivir a mamá hasta hoy, y hoy miro su semblante, la miro de manera tan diferente, ya no la miro como una mamá, sino la miro como una mujer. Yo siempre la he visto como una mujer muy fuerte, pero ahorita lo veo como una mujer que desafió tanto la vida. Y yo digo, pues gracias a Dios por todas las cosas que pasan, y definitivamente me he dado cuenta que cada una de las cosas que usted y yo vivimos tienen propósitos con Dios, aunque sean amargos en su momento. Pero mis hermanos, después cada uno de esos propósitos, cada uno de esos desafíos, cada una de las cosas que ustedes y yo hemos vivido y que no nos han agradado, de pronto mostrarán el fin y mostrarán el por qué pasó eso. Pero Dios nos está preparando. ¿Para qué? No sé. No sé. Pero algún día lo entenderemos. Algún día lo entenderemos. Ana tenía que ser una mujer preparada porque tenía una tarea muy importante. Ella tenía que ser la mamá de uno de los profetas más reconocidos y que tenían que ser más espirituales y fuertes en momento de apostasía de su pueblo. Y entonces miren lo que dice el versículo 11, 10 y 11. Después de todo esto que está pasando, ...10 y 11, discúlpenme. Ok, vamos al versículo 10 y 11, después 14 y 15. Y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaría a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y vamos a leer el versículo 14 y 15. Ahora, la mujer está turbada porque culturalmente era una mujer inservible, una mujer que ante las personas
ante los familiares, ante sus padres, ante la otra mujer que tenía su esposo, ante todo el mundo, era una mujer menospreciada porque no servía para tener hijos, mis hermanos. No servía para tener hijos. Ahora va donde el Señor y ahora se presenta al templo y dice el versículo 14 y 15 que mientras que ella está orando, se le acerca Elí y miren lo que dice el versículo 14 y 15. Entonces le dijo: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió: no, Señor mío, no soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido ni vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de ¿quién, mis hermanos? Me gusta mucho el versículo 14 y 15. Ahora, encontramos dos experiencias religiosas. La primera es de un sacerdote común y corriente. ¿Cuál es la de un sacerdote? Un sacerdote, Elí, una persona, el sacerdote de ese templo, y encontramos la experiencia espiritual de una dama que viene muy atribulada por todo el contexto que está sufriendo y porque era una mujer que tiene amargura en su corazón y lamentablemente en su experiencia espiritual era completamente diferente a Elí. Y en esa experiencia espiritual, mis hermanos, nosotros podemos ver el vacío de un hombre que tiene una profesión espiritual y otra mujer que realmente tiene una experiencia real. ¿Qué es lo que quería el Señor con Ana? Que esa mujer viviera una experiencia real espiritual que nunca había vivido, y lamentablemente las experiencias espirituales reales muchas veces vienen detrás del dolor. ¿Usted quiere tener fe? Vaya que le llegue un cáncer a un familiar suyo. ¿Quiere tener una vida de oración? Vaya que tenga un problema a su hijo bien serio o su hija. Ahí sí nos colocamos de rodillas, ¿no? Porque el dolor nos hace vivir experiencias. Porque cuando tenemos problemas económicos, entonces es donde aparecen los milagros. Miren, una vez cuando estaba estudiando en la universidad, Dios me ha bendecido toda la vida, pero toda la vida yo he buscado siempre qué hacer, ¿no? Y en la mañana yo estudiaba y en la tarde era taxista. Yo les conté cómo fui taxista en una tierra desconocida. Dios me regaló ese trabajo. Y yo recuerdo que siempre yo terminaba el trabajo a las 6:30 y llegaba a la casa a las 7, pero yo sentía mal en mi corazón. Yo le dije: Señor, yo quiero terminar mi sábado a las 6 de la tarde e irme para la casa, pero tú sabes, Señor, que el lunes tengo que pagar el arrendo. No se me olvide ese día eso. Y tengo sábado para trabajar en la noche, el domingo no tengo carro, o sea que tengo un día para pagar el alquiler de mi apartamento. El lunes, Señor, no tengo plata, pero yo no quiero hacer lo que no está bien. Y le dije ese día al Señor: Señor, por favor, permíteme pagar mi alquiler. Confío en ti y en tus manos entrego todo. Y recuerdo que ese día yo le dije: Señor, son las 5 de la tarde, no quiero ir más de lo que no tengo que ir, me voy para mi casa. Y cuando llegué a casa, estaba recién casado. Y yo llamé, la ganancia que había tenido la junté y miré cuánto me faltaba para el alquiler. Y entonces empecé a contar todo. Yo llamé a mi esposa y cuando yo conté, me dice: yo recuerdo que me faltaban como unos $100. En Colombia son 400.000 pesos, eso es plata. Y empecé a contar 100, 200, 300. Y cuando empecé a contar mis hermanos, terminé de contar todo. Y cuando terminé de contar todo, me di cuenta que tenía toda la plata del alquiler. Entonces yo llamé a mi esposa y yo le dije: mi amor, ¿vos colocaste plata allí? Y mi esposa me dijo: no, yo no he colocado plata en ningún lado. Y entonces ese día yo me di cuenta hacia dónde el Señor me estaba dirigiendo. Solamente en 2 ocasiones el Señor me ha dado dinero así. Nunca más me ha dado más plata así. Jamás en la vida. Sí. Pero Dios me estaba enseñando algo. Porque
las experiencias, mis hermanos espirituales, que nosotros vivimos con el Señor nos están preparando para situaciones diferentes y de pronto más desafiantes en un futuro. Porque el Señor tiene un propósito para cada uno de sus hijos. Dios tiene un propósito para la fidelidad de cada uno de nosotros. Y el Señor estaba preparando a esta mujer. Y por eso esta mujer ahora ora de manera tan diferente a Elí. Elí era un hombre sacerdote, pero era un hombre que estaba lejos de Dios. Era una persona que influenciaba de manera incorrecta a su pueblo. Sus hijos, mis hermanos, daban un testimonio terrible ante el pueblo. Todas las personas tenían un testimonio completamente diferente de lo que Dios quería, porque su templo hermanos, lo habían profanado. Ese templo que el Señor tenía, donde todas las personas venían a hacer sacrificios, se había convertido en un encuentro sexual de sus hijos con otras mujeres. Y Dios, mis hermanos, quería que alguien se levantara con una experiencia donde la iglesia, mis hermanos, donde el sacerdote, donde sus hijos como sacerdotes también estaban ofreciendo una vida espiritual tan terrible, tan de mal testimonio, y Dios quería que ahora esta mujer se levantara con una experiencia diferente a todos los líderes religiosos de ese tiempo. Y la única manera, mis hermanos, que esa mujer iba a mostrar algo diferente era viviendo una experiencia diferente. Lamentablemente fue a través de la amargura y el dolor de no poder tener hijos, no de su esterilidad, pero Ana tenía un propósito diferente en su vida, porque esta mujer tenía que mostrar una vida espiritual diferente. Y Elí se para enfrente de esta mujer, y ¿saben? Cuando Elí se para enfrente de esta mujer, le dice: ¿y tú qué es lo que estás haciendo? Lo que esta mujer está haciendo, mis hermanos, es algo que ese hombre nunca había vivido. ¿Qué es lo que no había vivido ese sacerdote? ¿Qué es lo que nunca había vivido ese líder espiritual? Ese líder espiritual nunca había sabido que era tener una verdadera oración, derramar su espíritu ante Dios. Era un hombre espiritualmente inservible. Era un hombre espiritualmente que no era capaz de guiar a un pueblo. Era un hombre que espiritualmente, mis hermanos, no tenía la idoneidad para dirigir a esas personas hacia Dios. Y ahora el Señor tenía que levantar a una persona diferente, y para eso necesitaba una mamá diferente. Qué interesante, ¿no? Para levantar a un hombre como Samuel en momentos de tanta apostasía, necesitaba una mamá diferente. Antes de que Samuel naciera, mis hermanos, Dios tenía un propósito con Samuel desde su madre. Y no preparó a Samuel, preparó a su mamá. No guió a Samuel, mis hermanos, guió a su mamá. Y por eso lo que hizo el Señor en ese momento con esta mamá, mis hermanos, fue llevarla a vivir una experiencia completamente diferente a lo que todo el mundo vivía detrás de tanta apostasía. Nadie sabía qué es lo que estaban haciendo, todas esas cosas totalmente apartadas de Dios dentro de un pueblo. Y el Señor dice: ahora voy a levantar una mamá diferente, va a vivir cosas muy difíciles, pero detrás de las cosas difíciles que va a vivir esta mamá, voy a levantar un muchacho que va a guiar a mi pueblo, un muchacho que va a sacar a todo mi pueblo de la apostasía que están viviendo, un muchacho que los va a llevar a vivir una experiencia espiritual diferente. Y ahí es donde se marca, mis hermanos, el trabajo tan importante que recibe un padre y una madre. Mis hermanos, usted y yo no fuimos colocados en nuestros hogares solamente como decoraciones para dar amor y cariño, sino para guiar espiritualmente a personas que pueden cambiar en algún momento el curso de un pueblo. ¿Lo entendemos? Porque a muchos les toca difícil. Hermanos, pregúntenle a Dios. Pero Dios nos está preparando también como padres. Miren, les voy a contar una experiencia que eso, yo creo que pero nunca lo he hecho desde la plataforma. Mis hijas nacieron en Colombia con todo, mi esposa y yo humildemente teníamos todo como profesionales. Pero cuando llegamos aquí, mis hermanos, eso traer plata de Colombia para acá, eso no es negocio, ¿no?
Nosotros decimos en Colombia sube una chichigua. ¿Sí? Y nosotros nos traíamos los ricos, pues no teníamos nada. Y cuando llegamos, lo primero que llegamos a vivir, y es de manera extraña, a un basement que no tenía calefacción. Y donde estábamos, pues es difícil un basement sin calefacción, y allá lo teníamos todo, y aquí ahora yo vine a vivir un tiempo en un sofá, y mi esposa compartía la cama con mis dos hijas, y sin calefacción, todos ahí junticos, ¿no? Bueno, Dios me dio la oportunidad de hacer muchas cosas y empezamos a organizarnos muy rápido. Pero después llegamos a un apartamentico y conseguí una cama para mis hijas, sencilla, y para mi esposa y yo, por primera vez, una cama en el suelo. Eso nunca lo había vivido en mi vida. Nunca. Ahí estaba. Pero yo no pensaba en mí, yo pensaba en mis hijas porque mis hijas iban, se paseaban, miraban, y como que miraban para Colombia y miraban para aquello. Yo creo que ellos muchas veces decían, mis papás están locos. Bueno, Dios me bendijo, Dios hizo muchas cosas con nosotros de manera muy rápida, más de lo que yo podría esperar. Pero eso que mis hijas han tenido, de que llegamos aquí y empezamos desde estar en un basement, y empezar a crecer y a crecer y a crecer y a orar, y mis hijas veían todo lo que se hizo hasta hoy, hace que ellas tengan un pensamiento mucho más maduro de lo que es la vida. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nosotros a nuestros hijos le queremos dar todo lo que no tuvimos, pero muchas veces equivocamos el concepto, porque no dejamos que ellos en algunas ocasiones sufran un poco. Porque el sufrimiento fue lo que nos hizo a nosotros fuertes. Alguien decía, lo único que no le damos a nuestros hijos es pobreza. Pero cuánto bien les haría a ellos vivir, en algunas ocasiones, un poco de pobreza. ¿Saben por qué? Porque eso los prepara mentalmente. Ana, mis hermanos, Ana era una mujer que tenía que vivir una experiencia diferente y se la tenía que brindar a Samuel. Pero Ana tenía que ser diferente. Y me encontré este texto que me gusta mucho, ¿saben? Miren esto. El hombre no se elevará más allá de sus conceptos acerca de la verdad, la pureza y la santidad. Hermanos, las personas que no buscan afuera de ellos mismos conceptos diferentes, escuchen bien, ustedes nunca van a hacer más de lo que tienen en su cabeza. Y les voy a decir, ustedes y yo somos limitados en nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son tan limitados y por eso somos tan soberbios, tan orgullosos, porque somos guiados por nosotros mismos. Nosotros no vamos a crecer más de lo que tenemos en nuestra cabeza. Y por eso, mis hermanos, si el espíritu no sube nunca más arriba que el nivel humano, o sea que dejen de pensar en nosotros mismos, en lo que ustedes creen, en el concepto que siempre han tenido, en el concepto que han tenido de iglesia, de religión, en el concepto que han tenido de oración, en el concepto que han tenido en su vida espiritual. Si nosotros no crecemos más allá, mis hermanos, siempre vamos a ser enanos, raquíticos espirituales. Miren esto, si no se eleva mediante la fe, la fe es lo que nos ayuda en la relación con Dios para comprender la sabiduría del amor infinito, el hombre irá hundiéndose cada vez más. ¿Qué había pasado con Elí? ¿Qué había pasado con su pueblo? Su concepto era tan limitado, tan tonto, tan mediocre espiritualmente, tan banal, tan aterrizado y tan cómodo para él mismo, mis hermanos, que lamentablemente le hizo perder los desafíos espirituales que tenían que vivir, y por eso Elí no creció. ¿Y cómo eran sus hijos? Hermanos, nadie va a crecer más allá del propio concepto que tiene en su cabeza de lo que es Dios. Y si usted como padre es mediocre espiritualmente, si yo como padre soy mediocre espiritualmente, lamentablemente nuestros hijos van a ir detrás de nosotros.
Nadie, mis hermanos, se va a elevar más allá de sus propios conceptos acerca de la verdad. El Señor tenía que sacar a esta mujer y a través del sufrimiento le enseñó que todo lo que vivía su pueblo, esa vida mediocre de ese pueblo, tenía que ser diferente. ¿Y ahora qué es lo que pensaba esta mujer? Esta mujer dijo, yo no voy a ser como los demás. Y esta mujer se fue al templo a derramar su espíritu. ¿Saben quiénes hacían eso? Nadie en ese momento. Bueno, vamos a dejar esto por allí porque se nos va el tiempo. Hay dos cosas que son importantes cuando nosotros venimos a derramar nuestro espíritu ante Dios. Y me gusta mucho este texto que está aquí. ¿Por qué? Si ustedes ven sus Biblias no dice en el versículo 15, dice, no he venido, versículo 15, miren lo que dice. No he bebido ni vino ni sidra, le dice Ana Elí, sino que he derramado mi alma delante de ¿quién, mis hermanos? De Jehová. Cuando nosotros hablamos de esto, mis hermanos, de derramar el alma ante Dios, es tener una experiencia que antes no habíamos tenido. ¿Qué es derramar? Vaciar todo lo que usted tiene. Yo ahorita iba a hacer algo, pero se me llevaron el agua. Cuando nosotros hablamos de derramar, hay algo bien interesante. Porque derramar, mis hermanos, literalmente significa vaciar todo lo que nosotros tenemos. Ahora, por eso, el capítulo 142 y el versículo 2 de Salmo, tiene que el versículo se divide en dos partes. El primero es, delante de él expondré mi queja. Pero el segundo punto, mis hermanos, es muy similar y llega a ser hasta redundante, porque ahora dice, delante de él manifestaré mi angustia. Ahora miren esto, la primera parte del versículo 142 lo que está diciendo es, yo quiero comentarte lo que hay en mi corazón, pero el segundo punto, mis hermanos, significa, ya no voy a manifestar mi queja, sino que voy a manifestar, ¿qué, mis hermanos? Mi angustia. En la Biblia del Jubileo, que es otra versión, lo dice así, delante de él derramaré ¿qué? Mi querer, y delante de él denunciaré mi angustia. ¿Qué es lo que hizo Ana? Ana, mis hermanos, tuvo la capacidad de mostrar todo lo que tenía en ella y se vació completamente. Y por eso, el versículo 11, ahora ella dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, y miren esto, si te dignares a mirar mi aflicción de tu sierva, si te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, porque ella dice que no te olvidares porque se sentía sola. Me imagino que muchas veces había orado al Señor, pero detrás de sus oraciones nunca había sido contestado. Era una mujer que lamentablemente estaba sola, se sentía inservible, era una mujer despreciada por la sociedad. Y después de eso dice, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Yo lo dedicaría a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja, mis hermanos, sobre su cabeza. Y ahí, mis hermanos, es donde quisiera terminar. Cuando Ana dice, oh no, Señor, respondió ella, yo no estoy borracha. Usted piensa que yo estoy haciendo las cosas mal porque no las estoy haciendo como usted las hace. Todas las personas que vienen a este templo, lo único que hacen es derramar sangre. Lo único que hacen estas personas es hacer sacrificios, pero estas personas tienen su corazón lejos de mí, lejos de Dios. Estas personas vienen a ofrecer corderos, estas personas vienen a ofrecer a becerros, estas personas vienen a hacer sacrificios, pero estas personas no saben qué es una experiencia de Dios. Y Ana le está diciendo, Señor, yo estoy haciendo diferente a los demás solamente por un motivo. Porque yo no tengo que vivir las experiencias de los demás y yo no tengo que hacer lo mismo que todos hacen. Yo tengo mi propia vida con el Señor. Y me gusta mucho eso. Y por eso ella dice, pero como estoy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón.
Mis hermanos, para alcanzar al Señor, usted y yo tenemos que vivir una experiencia completamente diferente. Para alcanzar al Señor y vivir aquí y estar con el Señor, realmente tenemos que tener una experiencia completamente diferente. Puede ser en este momento que usted y yo, mis hermanos, estemos viviendo una situación difícil, que lamentablemente nos está haciendo vivir una experiencia amarga, pero yo estoy seguro que detrás de eso hay un propósito con Dios. Segundo punto importante, mis hermanos, el Señor dice que si usted quiere crecer, no puede tener una experiencia como todo lo de los demás. No haga lo mismo de los demás si realmente quiere ser diferente. Y si quiere crecer espiritualmente, no mida su vida espiritual con la de la otra persona. Usted tiene que vivir su propia experiencia con Dios. Su propia experiencia con Dios. Y en algunas ocasiones, nosotros tenemos que vivir una experiencia espiritual tan linda con Dios que esté completamente lejos de lo que culturalmente muchas veces nos han enseñado a nosotros de lo que es Dios. ¿Saben cuál es nuestra mayor cultura cristiana? La Iglesia Católica. Y hoy quiero decirles, más que ir en contra y quererles hablar en contra de una doctrina, nosotros tenemos que cambiar nuestra perspectiva de iglesia, porque no es ni tan dogmática, ni de penitencias, ni de rechazo, ni de castigo de Dios a toda hora. Hermanos, eso es lo que Dios no quería que usted pensara, pero lamentablemente nos enseñaron todo eso toda la vida. Y así llevamos mucho tiempo en esta iglesia. Cuando eran niños, muchos de nuestros hermanos que crecieron en otro tipo de experiencia religiosa, todo el tiempo te enseñaron de un Dios castigador. Y qué tan difícil ha sido eso, sacarlo de la mente de muchas personas. Y por eso hay una iglesia que muchas veces se convierte en una iglesia tan agria, tan fría, una iglesia en algunas ocasiones que no muestra el amor de Dios, pero no es porque Dios sea así, sino porque las personas se han encargado de mostrar un Dios diferente. Usted y yo hemos sido llamados a tener una experiencia diferente dentro de nuestra iglesia. Si fuimos llamados, muchos de los que están aquí, de una iglesia hacia esta iglesia, no es para que volvamos a tener la misma experiencia de allá. Es para que tengamos una experiencia espiritual diferente. Porque qué bonito es, mis hermanos, que queramos cambiar nuestras experiencias espirituales, pero nos aferremos a cosas que lamentablemente nos están haciendo vivir una experiencia amarga dentro de esta iglesia. Y no es porque la iglesia sea así, sino porque usted piensa que es así. No es porque la iglesia sea así, sino porque usted piensa que es así. No es porque Dios sea así, sino porque usted piensa que Dios es así. Pero les voy a decir una cosa. Si Dios los trajo aquí es para que ustedes vivan en una felicidad cristiana. Si el Señor los trajo aquí, si el Señor les permitió vivir esto, no es para que se traigan otra vez el método tan ilógico que en algunas ocasiones tenemos como cristianismo y aprendamos a ser cristianos felices. Aprendamos a ser cristianos con esperanza. Porque enfrente de las plataformas no se para un cura. ¿Sabe quién se para? Algo muy diferente, que es un pastor. ¿Lo entendemos? Usted y yo hemos sido llamados a tener experiencias espirituales diferentes. Y no va a crecer su vida espiritual, mis hermanos, si sus conceptos de iglesia siguen siendo los mismos durante toda la vida. Nadie va a crecer más allá de su propia verdad. Y si su verdad no es influenciada por el Señor, vamos a tener una iglesia rudimentaria. Una iglesia, mis hermanos, que lamentablemente
en vez de ayudar al pecador, lo que todo el tiempo hace es discriminar a los que cometen errores. Dios no quería eso por la iglesia. Dios quería que nos amáramos. Dios nunca quiso que dentro del pecado, nosotros en algunas ocasiones como fariseos, martilláramos la conciencia de los demás, cuando lo que el Señor quería era que nos acercáramos a las personas y las amáramos. Amén. Hermanos, si nos tenemos que desatar de conceptos equivocados del pasado, de nuestra cultura, de lo que nos enseñaron en casa, de todo eso, para que usted tenga una verdadera iglesia, pues hágalo, porque si no, nunca va a alcanzar el verdadero concepto de lo que es Dios dentro de la iglesia. Porque hasta que no se quite de la cabeza esa iglesia de perfeccionismo que culturalmente nos enseñaron, jamás va a ser feliz en la iglesia. Hermanos, nadie le va a dar a usted la talla en su vida espiritual de lo que debería ser un cristiano, nadie, porque tiene un concepto tan elevado y tan irracional de lo que es ser cristiano, que hasta nos fastidia a los propios cristianos porque se comportan de manera incorrecta a lo que yo tengo en mi cabeza. Eso es un pensamiento equivocado. Toque a la persona que está al lado. Se siente, ¿no? Se siente. ¿Saben quién es esa persona que está al lado? Un ser humano. Un ser humano que comete errores. ¿Saben quién es la persona que está al lado? Un ser humano que comete equivocaciones. ¿Y saben qué es lo que quería el Señor detrás de una iglesia diferente que usted conozca? Es que viera a su hermano como una persona que usted pudiera ayudarle y no fuera un juez. Quite los conceptos equivocados para que sea una persona feliz dentro de la iglesia. Pero eso no va a cambiar hasta que su fe crezca. Eso no va a cambiar hasta que usted sea una persona de oración. Y lamentablemente Satanás aprovecha esos conceptos equivocados de lo que es la iglesia. Y por eso necesitamos muchas sanas. ¿Saben por qué necesitamos muchas sanas? Anas que quieran ir en contra de lo que le enseñaron y tengan una experiencia viva con Dios. Y si no, pues que tengamos muchos caballeros anos. No sé. No sé, muchos caballeros diferentes. El Señor quería que los hombres y las mujeres de nuestra iglesia fueran diferentes. Que tuvieran una cultura diferente. Que ya no tuviéramos una cultura cristiana. Ayer cuando mi hija me preguntó, papá, ¿qué es tener identidad cristiana? Y saben, yo no le supe contestar, porque inmediatamente me acordé de todo lo que me enseñaron y al final lo único que yo le tenía que decir a mi hija es: tener una identidad cristiana es seguir a Jesús. Amén. No es más. ¿Saben por qué se levanta la disidencia dentro de nuestra iglesia? Por un concepto errado de lo que es la iglesia. ¿Saben por qué se levantan todo el tiempo a señalar a la iglesia? Porque tienen un concepto equivocado de lo que es la iglesia. Hoy yo quiero hacerle un llamado. Tengamos una vida cristiana dirigida por Dios. Amén. Tengamos una iglesia dirigida por el Señor. Amén. Y si hay sermones que ustedes escuchen en la internet, hermanos, si hay sermones que ustedes escuchan en la internet, donde todo el tiempo están diciendo qué es lo bueno y qué es lo malo de la iglesia, yo creo que no deberíamos escuchar esas cosas del internet para decir qué es lo malo. Yo ya lo sé. Ustedes ya lo saben. No vayan al internet para decir qué es lo malo de la iglesia. Usted ya lo sabe, no hay necesidad de escuchar a alguien. Tengo una visión diferente de la iglesia y no se ponga detrás de ese poco de gente, de locos que todo el tiempo le están diciendo a usted qué es lo que tiene que hacer. Es una tontería. Es una tontería.
El día que usted cambie, yo cambie el concepto de lo que es la iglesia, usted y yo seremos felices. ¿Y saben cómo será nuestra iglesia? Bendecidos por Dios. Bendecidos por Dios. Entonces, ni la cultura, ni los reproches que de parte muchas veces son errados de parte que muestran lo que es Dios, ni muchas veces los líderes espirituales que no comparten su experiencia espiritual, los tienen que juzgar. Porque las personas que crezcan en una vida espiritual tranquila ante los ojos de Dios, van a cambiar el futuro de nuestra iglesia, como lo cambió Ana, porque su hijo cambió el futuro del pueblo de Dios. Amén. Mis hermanos, que el Señor los bendiga. Amén. Que salgamos de nuestra iglesia llena de la bendición y de la paz de Dios. Quítese la iglesia de perfección, no existe. Y digamos la iglesia del amor y de la comprensión. Vamos a levantarnos y vamos a hacer una oración. Y vamos a decirle al Señor: Señor, enséñame realmente qué es lo que quieres que yo aprenda de lo que es una iglesia. Señor, enséñame realmente que yo aprenda lo que es ser un cristiano. Señor, tengo experiencias de otras personas, permíteme vivir mi propia experiencia dentro de la iglesia. Darte tontería a la cabeza utilizadas por Satanás que te hacen desanimar de lo que es este camino cristiano. Vive tu propia vida espiritual y permítele a Dios mostrarse como Él es, no como las personas te dicen quién es Dios. Vamos a orar. Señor y Dios, de manera muy especial, hoy coloco a cada uno de nuestros hermanos que han venido a esta iglesia con la necesidad de conocerte. Tú sabes, Señor, que cometemos errores como seres humanos. Ana tenía un error muy grande, y era dejarse prejuiciar de lo que le habían enseñado. Pero ella tuvo la oportunidad de ser una mujer diferente, de tener conceptos diferentes. Y cuando ella aprendió eso, Señor, se dio cuenta que toda su vida había sido un error, porque ella se dio cuenta que tú no la castigabas, sino que tú tenías un propósito con ella. Porque ella se dio cuenta que para lo único que servía no era para ser una mujer que tuviera hijos, sino que podía ser una profesora que educaría a Samuel. Porque ella se dio cuenta que muchas veces la frialdad de sus líderes espirituales le estaban haciendo perder lo que realmente era importante. Y ella se alejó de esa fría religión de sus líderes espirituales y aprendió a vivir un concepto espiritual tan diferente, Señor, que educó a un niño con la capacidad de escucharte. Ella le pudo decir a su hijo, Señor, que era hijo de un milagro. Ella le pudo decir a su hijo que toda su vida había sido un propósito de fe y por eso su hijo tenía que ser un hombre de fe. Señor Jesús, y ante la experiencia maravillosa de la religión que tú nos regalaste, se dio cuenta de ese Dios amoroso que hay en esta tierra. Amén. Y ese Dios de amor, Señor, le devolvió todo lo que en algún momento ella no lo había tenido. Señor y Dios, derrama tu Santo Espíritu sobre nosotros y enséñanos a vivir una iglesia diferente. Señor, ayúdanos a vivir una iglesia donde lamentablemente nos enseñó que teníamos que rechazar al pecado y lamentablemente rechazamos también a los pecadores.
Una iglesia que nos enseñó que aquella persona que no se pareciera a nosotros era una persona de escándalo y de mal testimonio. Señor Jesús, pero si nosotros abriéramos nuestros brazos para amar, si nosotros dejáramos de buscar una iglesia perfecta y nos convirtiéramos en personas perfectamente amorosas hacia los demás, estoy seguro, Señor, que nunca dañaríamos a nadie con nuestras palabras, sino que la amaríamos. Sino que nos daríamos cuenta que hay un Dios que ha guiado nuestras vidas hasta hoy, que ha tenido un propósito a través del dolor, y hoy, Señor, te manifiesta. Y no hemos concebido un hijo, sino que concebimos, Señor, una nueva vida espiritual. Dios, danos la tranquilidad de vivir felices en esta iglesia, sabiendo, Señor, que tú fuiste el que nos trajiste, pero nos trajiste para que fuéramos felices. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a ser personas dirigidas solamente por ti y tener una vida, una experiencia espiritual completamente llena de ti. Amén. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.